أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. Lección 35. Hoy queremos hablar, inshallah, sobre el ayuno, saum, روزه en persa. Hay muchas leyes del Corán que hablan del ayuno. Suratul Baqarah, segundo capítulo del Corán, ley 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh creyentes, hemos escrito para ustedes el ayuno, tal como habíamos escrito, tal como se había escrito para las otras naciones, para otras religiones. Tal vez tengan miedo de Dios, tal vez sean piadosos. Se ha escrito el ayuno, significa que el ayuno sea obligado. Es decir, el ayuno fue obligado a los musulmanes, tal como fue obligado a otros pueblos, a otras naciones, otras religiones. ¿Qué significa el ayuno? Ayuno significa cuando deseamos algo y podemos hacerlo, por Dios no lo hacemos, no lo hagamos. Quiere decir, por ejemplo, yo quiero comer, puedo comer y tengo para comer. Quiero, puedo y lo tengo para comer. Y digo, para Dios no lo hago. Entonces yo voy a aprender a luchar contra mi ego, contra mi pasión, contra mi deseo, para Dios. Con la seriedad en el camino de Dios. Así una persona se evalúa su calidad humana, porque no va a ser como un animal que sigue su deseo. Por ejemplo, ahí tienen, por ejemplo, lobos. Echa un poco de sangre, cuando olfatean la sangre, los lobos andan donde la sangre. No es que los lobos tengan algo más que su innato que le indica a decir no a su deseo. Una vaca, cuando se enfurece, da patadas. O un burro lo mismo. Pero la diferencia entre el ser humano y el animal es que la calidad humana es que el ser humano puede contenerse, puede aumentar su calidad humana y decir no a lo que desea. Esta calidad de ser humano, eso se hace, se practica, se aprende a través del ayuno. ¿Cuáles son los deseos más importantes del ser humano? Que le llevan a un estado de animalidad, de ser un animal. La diferencia de ser humano con otros animales es ese espíritu que el ser humano lo tiene, que es el espíritu de Dios. Entonces, atender a las necesidades corporales de una forma excesiva, quiere decir, los deseos te llevan donde la satisfacción, buscando una satisfacción total, absoluta, entonces de las necesidades corporales, sin límite. Eso llevará al ser humano a ser un animal. Quiere comer, quiere tener sexo, esto todo lo que es necesidad corporal. Entonces ese ser humano va a llegar a una decadencia moral, ética, y ser humano va a ser más salvaje que un animal. Lo que estamos viendo hoy en día en Occidente, en muchos lados que no hay religión, en muchos lados que no hay Dios. Entonces cada persona hace lo que desea. Y esos deseos no tienen límite. Tal vez llegan a un punto que a la persona le desea derramar la sangre y lo disfruta. Por ejemplo, muchas veces se descubre en Estados Unidos, no sé, Inglaterra, un montón de estos países, de repente una casa de asesinos. Quiere decir, la persona que disfruta de masacrar niños, no sé, inocentes, cosas así. O a veces come carnes, personas, animales carnívoros, ¿sí? Que matan y comen. Eso, ¿hasta qué punto de salvajismo puede llegar el ser humano? No tiene límites. Tal como en el camino correcto, en el camino de Dios no tiene límites. Y ningún animal no es tan salvaje.
en cuando el ser humano siga su deseo, va a ser más salvaje que los animales, más peligroso que los animales. Y a veces llegará a un estado que ni siquiera no le da dolor mirando, derramando la sangre, sino gozará, disfrutará del derramamiento de la sangre. Y entonces, ¿cuál es el único camino? Es que tu corazón se vincule con Dios. Y para eso necesitas que seas más que una persona encargada de satisfacer su deseo corporal. Debe ser un ser humano. Y para llegar a ser humano, necesitamos decir no muchas veces a lo que deseamos. Y eso se llama el ayuno. Entonces, en todas las religiones, porque los profetas nos indicaban, nos llamaban para llevar a ser un ser humano perfecto, entonces todos los profetas dentro de sus prácticas tenían el ayuno. Los judíos tienen un día, se llama Yom Kippur, que es día de ayuno. Tienen como 6, 7 temporadas en el año que se ayuna, unos 7 días, unos 5 días. Los judíos lo tienen. Los cristianos, algunos lo practican antes de Pentecostés, antes de Semana Santa. Entonces, algunos lo practican 40 días, algunos 7 viernes, algunos, por ejemplo, el último viernes antes de Semana Santa, 2 viernes antes de Semana, etc. Dependiendo. Algunos lo ayunan con no comer carne, pueden comer pescado. Algunos lo ayunan como tomando agua solamente. Durante un día, 2 días solo toman agua, no más, etc. Pero a pesar que hayan hecho innovaciones dentro del ayuno, de alguna forma cualquier tipo de ayuno es común en este carácter, que es contradecir al deseo corporal. Y todos saben, cuando dices no al deseo corporal, el espíritu se salva del cuerpo, se despega del cuerpo. Pero cuando sigas sus deseos corporales, llegará a un estado de salvajismo, de ser peor que los animales. Hay leyes del Corán que indican eso. ¿Y cuál es el concepto, definición del ayuno en el Islam? El ayuno significa que desde la llamada de la oración de la mañana hasta la llamada de la oración del ocaso, para obediencia del Señor, abandone ciertos actos. Y la verdad, dice, el ayuno perfecto es un ayuno que la persona no solamente abandone sus deseos corporales, sino cumpla con obligaciones espirituales. Y bueno, tenemos distintos ayunos dependiendo al día del año, dependiendo del calendario. Tenemos días dentro del calendario que se puede ayunar, en algunos días que el ayuno es prohibido, en algunos días que el ayuno es desaconsejable, en algunos días es aconsejable, recomendable y en algunos días es obligatorio. Primero, ¿cuáles son los ayunos obligatorios? El mes de Ramadán es un mes en calendario lunar, en calendario islámico, que ya que es calendario lunar pasa dentro del calendario solar, porque año lunar es menos que año solar, entonces cada día se adelanta un poco. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si usted hoy ayunas en junio, el mes de Ramadán corresponde a junio, el año que viene se adelanta unos 10 más, después 10 más. Quiere decir, después de 3-4 años debe ayunar en vez de julio, en junio. Después en vez de junio, en mayo, así va a adelantar. Porque es más corto el año lunar, entonces se adelanta. Quiere decir, durante casi 36 años, usted va a ayunar todo el año. Hará un círculo el mes de Ramadán en todo el año. Entonces una persona normal, que por ejemplo va a vivir unos 70 y picos años, entonces cada día del año solar lo ha ayunado 2 veces. Lo mínimo. Es decir, cada temporada lo ha ayunado 2 veces. Porque se ha dado una vuelta. O más. 6 veces lo hace. Bueno,
El ayuno entonces del mes de Ramadán es obligatorio. ¿Qué más tenemos ayunos obligatorios? Ayunos de ayunar los días que hemos perdido dentro del mes de Ramadán. Si una persona, por ejemplo, se queda enfermo dentro del mes de Ramadán y no puede ayunar, entonces va a perder por lo menos una semana de ayuno. Está enfermo, no puede ayunar, debe tomar pastilla, etc. Entonces no puede ayunar. Una semana no ayunar. Después del mes de Ramadán, esta semana debe ayunar. ¿Qué más? Ayuno de expiación. Si una persona rompe el ayuno voluntariamente, a propósito, mientras puede ayunar, lo come. Entonces, aquí debe pagar y también debe ayunar para expiar el día que no ha ayunado. Si no, Dios no lo perdona. Tercero, ayuno de alquiler. Por ejemplo, hemos dicho que si padre de uno muera y el padre no ha ayunado 2 años, quiere decir, ayuno de cada año es un mes. Entonces, 2 años no ha ayunado, quiere decir 2 meses no ha ayunado. El primogénito, el hijo mayor, debe ayunar en lugar de su padre. Si él no quisiera ayunar, puede dejarlo a mano de otra persona que él ayune en lugar de su padre, después del fallecimiento de su padre. Entonces, en este caso, la persona, por ejemplo, el hijo mayor, paga a esta persona, dice, fulano, ¿cuándo me cobras para que usted ayune 2 meses? Él dice, por ejemplo, $200. Le pago $200, entonces, ya que esta persona me ha tomado ese dinero, va a ser obligatorio para esa persona que ayune esos 2 meses. Porque dentro de ese contrato, él debe ayunar. Entonces, uno de los ayunos obligatorios es el ayuno de alquiler. ¿Qué más tenemos de los ayunos obligatorios? Tenemos una devoción dentro de las adoraciones de Dios en el Islam, se llama i'tikaf. I'tikaf significa que la persona 3 días, lo mínimo, va a quedar en la mezquita solo dedicado, alejando de la sociedad, tomando un retiro espiritual y solo dedicando a rezo, ayuno, etc. Entonces, cuando queda 3 días, eso se llama i'tikaf. Primer día es recomendable, segundo día es recomendable, pero si pasa 2 días ya es obligatorio cumplirlo con el tercero. Si quiere quedar más, el 4.º día es recomendable, el 5.º día es recomendable y el 6.º va a ser obligatorio. Otra vez. Si te quedas más, el 7.º es recomendable, el 8.º es recomendable, el 9.º va a ser obligatorio. Esa es la regla de los días de i'tikaf. En la peregrinación también tenemos un ayuno obligatorio. ¿Cómo? A veces la persona no tiene sacrificio, ya que no tiene sacrificio debe ayunar. Eso también se llama ayuno sustituyente al sacrificio de la peregrinación. ¿Qué más tenemos? El ayuno por compromiso o juramento. Por ejemplo, yo digo, Dios, mi hijo está enfermo. Si se cure, yo 3 días ayuno. Entonces, se cura mi hijo y 3 días ayuno. ¿Qué más? Los ayunos perdidos del padre para el hijo mayor. Algunos otros autores dicen también el ayuno de la madre también lo mismo. Bueno, ¿cuáles son los días que el ayuno es prohibido? Tenemos, si algún día que el ayuno sea prohibido, por supuesto. Esos se llaman ayunos prohibidos por algunos días del calendario o algunas otras razones. Primero, ayunar el Eid al-Fitr, primer día del mes de Shawwal, después de Ramadán. Hay otro mes que se llama mes de Shawwal. En el mes de Shawwal, primer día se llama Eid al-Fitr. Eid al-Fitr significa el día que todos deben romper el ayuno, no puede ayunar. Eid al-Qurban, Yawm al-Adha, el día 10º del Hajj, cuando
todos los peregrinos van a presentar su sacrificio. Llevan un cordero en Meca. Ese día es prohibido para todo el mundo, nadie puede ayunar. Tercero, Ruzé Nazre Ma'asiyah. El ayuno para poder hacer un pecado, por ejemplo, dice, Dios, yo quiero a fulana, por ejemplo, una mujer casada. Es prohibido querer a una mujer casada. Usted busca casarte con una mujer casada. Dios, si me la darías, yo ayuno 10 días. Entonces consigue cometer ese pecado. Entonces después de haber pecado, dice, mira, entonces voy a ayunar, agradeciendo a Dios por haber conseguido este pecado. Eso es prohibido. Dios nunca aceptaría este tipo de ayuno. Ayunar por haber podido conseguir un pecado, cometer un pecado. Eso no puede ser. Ayunar a Yom Tashrif, los días de iluminación, que son 11, 12, 13, en Meca, para los peregrinos, no para los demás. Para los demás es recomendable. Para quien está en la peregrinación, no puede ayunar el día 11, 12, 13 del Hajj. Eso se llama Yom Tashrif. Ruzé Sukut, el ayuno de silencio, no tenemos. En otras religiones existía. La persona prometía ayunar, y ayunar no era no comer, era no hablar. Entonces 3 días no hablaba. ¿Sabe por qué no se puede ayunar ese ayuno? Ayuno de silencio no se puede hacer en el Islam. ¿Por qué? Si lo dirían, porque un musulmán debe rezar. Y cuando rezas, rompes el silencio. Entonces el musulmán no puede ayunar el silencio. Ruzatul Wasl, Ruze Vesal, Ruzatul Wasl, ¿qué significa? Significa ayunar 2 días juntos o más. Quiere decir, por la noche igual no como y el día siguiente tampoco como. Ayunar más de un día es prohibido. Los judíos lo tienen, por ejemplo. Tienen un ayuno de 24 o 25 horas. Eso en el Islam es prohibido. El ayuno debe ser en cuanto al ocaso, en cuanto llega a atardecer la noche, ya debe romper el ayuno. Es obligatorio. No puede, entonces todos los musulmanes, cuando llaman la oración, rompen el ayuno. Para no considerarlo el ayuno más. Que si no puedes noche por la noche, no puedes ayunar. Entonces aumentar el día, tomando la noche o tomando el día siguiente, se llama ayuno seguido. Ayuno que sigue a otro ayuno. Que si se pega 2 días y ayuna todo. Eso es prohibido. ¿Qué día también es prohibido? Ayunar un día que no es de Ramadán con intención de Ramadán. Por ejemplo, el último mes antes de Ramadán se llama Shaban. El último día de Shaban tal vez nosotros tenemos duda que eso es primer día de Ramadán o no. Ya no sabemos. Pero en cuando no sabes, debe decir que es Shaban. Entonces el día que si ayunas es recomendable. Entonces usted no puede hacer una innovación, ayunar un día de Shaban con intención de Ramadán. Eso no puede hacer. Si es Shaban es recomendable. Tú no puedes decir, mira, con intención del primer día de Ramadán voy a ayunar este día. No puedes hacer. Aunque todos los sabios dicen, si usted dice, eso es el ayuno el último día de Shaban, y después va a salir a luz que ese día era el primer día de Ramadán. Dice eso coincide al primer día de Ramadán y no hace falta ayunarlo de nuevo. Eso es cierto. Pero tú no tienes derecho a hacer intención de hacer este ayuno con la intención que es un ayuno obligatorio, porque es el mes de Shaban. El mes de Shaban no puede hacer intención de ayuno obligatorio. Otro ayuno que es prohibido, el ayuno recomendable de los hijos, por ejemplo, otros días del año ayunar es recomendable. Si el hijo ayuna y molesta a los padres, en los ayunos recomendables. Aquí no importa que sus padres sean musulmanes o cristianos. Por ejemplo, si usted ayuna y tu padre que es cristiano se molesta. En mes de Ramadán debe ayunar. Pero fuera de Ramadán, si a ellos les molesta, si les molesta, no puede ayunar. A tu padre, a tu madre, a tu abuela, etc. Cuando tu padre dice,
hijo mío, coma. Dice, no, estoy ayunando. Se molesta. Y no es del mes de Ramadán. El mes de Ramadán sí o sí debe ayunar, no importa, como dicen que hacen todo. Pero fuera del mes de Ramadán, molestar a los padres ayunando es prohibido. En cuanto eso no molesta a los padres, pero los padres lo habían prohibido. Dicen, hijo, mañana no puedes ayunar. Mi padre va a viaje, por ejemplo, no está para que se moleste por mi ayuno. Mi ayuno no molesta a nadie. Yo estoy en mi casa, por ejemplo. Pero mi padre me llama y me lo prohíbe. Dice, te lo prohíbo que mañana ayunas. Entonces no puedes ayunar mañana. Así. Dicen, cuando ellos ordenan a no ayunar, entonces igual el ayuno va a ser prohibido. Algunos sabios dicen precaución obligatoria. Ayuno recomendable de la mujer en cuando hombre dice que no lo hagas. Por ejemplo, el hombre en el Islam, un pobrecito hombre, el único derecho que tiene es estar con su esposa cuando quiere, para tener intimidad con su esposa. En cuando una persona ayuna, no puede hacer nada de sexo. Entonces, en cuando la mujer ayuna, está privando el derecho de su marido. Por si su marido no puede hacer nada. Entonces, no puede, la mujer, el mes de Ramadán que ayuna, el resto del año también quiere ayunar, ¿qué se queda para el hombre? Nada. Imagínate. Entonces, la mujer, si quiere hacer un ayuno recomendable, debe tomar permiso de su marido. Dice, mira, quiero ayunar. Mañana no hay nada de nada, ojo. Y el hombre dice, muy bien, no hay problema. El ayuno de la mujer cuando el hombre lo ha negado, lo ha prohibido. Cuando le molesta o cuando lo ha prohibido. Bueno, los ayunos recomendables. Todos los días del año el ayuno es recomendable. Pero hay algunos días que son más recomendables. Día jueves, día viernes. En cada mes lunar es recomendable. Primer miércoles después del día 10. Usted puede calcular. El día 10 del mes lunar, ¿cuándo va a caer? Por ejemplo, va a caer el domingo, por ejemplo. Primer miércoles después del término del 10º día, es recomendable ayunarlo. Y también tercero, 14, el día 13, el día 14, el día 15, 13, 14, 15, esos 3 días de cada año, de cada mes lunar es recomendable. Y también primer jueves de cada mes lunar y el último jueves de cada mes lunar. Bueno, en el año, ¿cuáles son los días recomendables del año? El día primero y tercero del mes de Muharram es recomendable. El día 17 de Rabi', el día aniversario del nacimiento del profeta. Todo el mes de Rajab y Shaban, todo. El día 27 de Rajab, el día de Ahbul Ard, el día de extensión de la tierra, que es 25 del Qa'dah. Del primer a noven día del Hajj, los días de la peregrinación. El día de Arafé, que es el 9º día del Hajj, con una condición, que ayuno no te impide hacer súplica. El día Mubaheleh, que es 24 del Hajj. Mubaheleh era el día que los cristianos vinieron ante el profeta y le desafiaron. Dijeron que tú y nosotros vamos a un desierto a hacer un Mubaheleh. Mubaheleh significa, le pedimos a Dios, Dios, quien no está con la verdad, destrúyelo. Entonces Dios enviará y destruyará lo que no está con la verdad. Entonces, todos los cristianos de Najran, una provincia de Arabia, vinieron al desierto. Muchos, miles. Y el profeta con Fátima Zahra, Hassan y Hussein, con Imam Ali alayhi salam, 5 personas fueron al desierto. En cuando los cristianos vieron, mira, él ha venido con las personas más cercanas, queridas. Él tiene la razón. Y los viejos que estaban ahí dijeron, mira, él es el último profeta. Lo reconocieron y lo negaron. Dijeron, no, ya no vamos a hacer este desafío. Y se fueron. Escaparon.
También hay uno en el calendario persa, que es el primer día de año solar, que es primer de Farvardin. Ese también es recomendable ayuno. Hay un fatwa que nunca lo han escuchado. Dice, en caso que una persona hace la oración Maghreb y no hace la oración Isha, o es que lo olvida, o que va a caer dormido, etc. En cuando haces Maghreb y no haces Isha, dice, al día siguiente es precaución obligatorio ayunarlo. ¿Lo habían escuchado antes? Es un fatwa. Algunos dicen, no es obligatorio, pero es la precaución. Algunos dicen precaución obligatoria, algunos dicen, no. Pero hay sabios que dicen es obligatorio. Pero en cuando no has hecho ni Maghreb ni Isha, no tienes este ayuno. Si has hecho Maghreb y no has hecho Isha, tienes este ayuno. ¿Me entienden? Si has hecho Maghreb, pero el Isha lo has olvidado y no lo has hecho, entonces tienes que ayunar. Pero si no has hecho ninguno de los dos, no tienes ayuno. Bueno, los ayunos desaconsejables. El ayuno de invitado sin permiso de anfitrión. Por ejemplo, yo invito a Abdullah en mi casa, él viene quedando de este día en mi campo, por ejemplo, en mi casa. Yo le preparo comida, todo eso. Abdullah, ¿vamos a comer? No, estoy ayunando. ¿Cómo que estás ayunando? Yo soy anfitrión. Tú debes seguir a su anfitrión. Yo digo, mira hermano, te he servido la comida, vamos, coma. No, estoy ayunando. Eso es falta de respeto, es desaconsejable. El ayuno de invitado con la, podemos decir, prohibición del anfitrión. Él dice, no ayuna mañana y tú ayunas. Es desaconsejable. El ayuno recomendable del hijo sin permiso de los padres. Una vez hemos dicho con prohibición de los padres, eso es prohibido. Una vez hemos dicho molestando a los padres, eso es prohibido. Pero sin permiso de los padres, no es molestia a los padres ni lo han prohibido. Solo que es sin permiso de ellos. Eso es desaconsejable. El ayuno del día Ashura, el 10º día de Muharram, porque el ayuno siempre es para los días festivos. Ashura porque es día de tristeza de Ahlul Bayt. Los omeyes lo pusieron día festivo y lo ayunaron. Yawma tabarrakat bihi banu Umayya. Lo tomaron como un día bendito que mataron a Imam Hussein alayhi salam. Entonces nosotros, contradiciendo a los omeyes, no lo ayunamos. El día Arafé, que hemos dicho es recomendable, pero si no alcanzas a hacer las súplicas, es desaconsejable. Y el día que no sabes es Arafé o Eid Qurban, ya tienes duda que es el 9º o 10º día, ya que no sabes 9º o 10º día desde el Hajj, que es Arafé o el día de sacrificio, no sabes. El día de Qurban y Yawm al-Adha es prohibido. Ese día es recomendable, no sabes, entonces es desaconsejable. Bueno, la intención del ayuno es una parte obligatoria del ayuno, que inshallah mañana lo vamos a hablar. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala tahirin.